el libro de Proverbios, el capítulo 31. Proverbios, el capítulo 31. Lamentamos mucho, tenemos un problema con el proyector, así que la imagen afuera no se ve muy bien. Tenemos uno usado que ha perdido la lámpara su intensidad, y hasta que podamos arreglar el nuevo, que ha tenido algún inconveniente, vamos a tener que necesitar la paciencia y la consideración de nuestros hermanos que están afuera. Quiera el Señor que llegue el día que no pase nada, que tengamos audio, imagen, todo bien para los hermanos allí que están en los otros ambientes del local. Proverbios capítulo 31. Vamos a leer el capítulo del versículo 1 hasta el final. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. Padre, gracias una vez más por poder abrir nuestras Biblias. Gracias porque tenemos un Salvador resucitado. Gracias por darnos el conocimiento de tu Hijo a través de la Escritura. Gracias por tu Espíritu que lo ha revelado a nosotros y lo revela aún al corazón de aquellos que permanecen en ignorancia e incredulidad. Muchas gracias por la oportunidad de congregarnos para brindarte culto y adoración. Y muchas gracias por la oportunidad de congregarnos para ser expuestos a tu palabra. Danos una actitud de quietud y reverencia, de humildad y de aprendizaje ante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan con detalle, pero con detalle, de cosas que han sucedido hace 6 años. Espero que no muchos de ustedes, porque hace 6 años tuvimos una serie de mensajes en el mes de octubre titulado Consejos de una Madre Sabia. Y las cosas han pasado, el tiempo ha pasado, hay otras madres y nosotros somos dados a olvidar. Así que quisiera que tomáramos 4 domingos a partir de hoy para considerar una vez más
los consejos que esta mujer le dio a su hijo, el rey Lemuel, y que se recogen aquí en Proverbios capítulo 31. Los buenos consejos de una madre. ¿Cuál es el mejor consejo que a tu juicio te ha dado tu mamá? ¿Cuál es el consejo de tu mamá que recuerdas con más frecuencia? A veces cuando uno empieza a ponerse más grande, no más alto, sino más viejo, utiliza frases tales como mi mamá siempre decía tal cosa. Y hay cosas que han quedado ahí grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cuál sería ese mejor consejo o inolvidable consejo que tu mamá te ha dado? ¿Qué consejo consideras tú, que eres madre hoy, que es el más importante que le hayas dado a tu hijo? ¿O qué consejo lamentas no haberle dado como madre a tiempo a tu hijo? ¿Verdad? Decirle, mirá, esto no va bien, pensalo bien, considera esta otra posibilidad. Y después pasa el tiempo, usted no lo dijo, dice, pero ¿por qué no se lo dije en el momento? ¿Quién sabe cuántas cosas podríamos haber evitado? Los padres debemos aconsejar y dirigir a los hijos en cuanto a los asuntos de la vida. ¿Verdad? El futuro de los hijos y el futuro de la sociedad depende del entrenamiento y los consejos que le den los padres en el hogar a los hijos. David Jormachea ha dicho, no son las escuelas ni los colegios, no son las iglesias ni las universidades las que vuelcan a la sociedad hombres y mujeres productivos y piadosos, son los hogares. Son los hogares los que vuelcan a la sociedad hombres productivos y piadosos. Y en ese entrenamiento de los hijos para la productividad y la piedad, el aconsejar, ¿verdad? Es clave, es clave. Es en el hogar donde los hijos deben recibir el consejo que les dará dirección a su vida. Eso es lo que dice Proverbios 22:6, uno de los versículos más mal interpretados de la Escritura. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay muchos que insisten que ese versículo significa que si uno le predica el Evangelio a su hijo, lo lleva al conocimiento de Cristo, le hace hacer la oración de fe, el hijo en algún momento de su vida puede ir por cualquier lado, hacer cualquier cosa de su vida, vivir como si Dios no existiera con toda tranquilidad de conciencia, pero al final, cuando sea viejo, va a volver al Señor. Eso no es lo que significa el versículo. El versículo no dice, instruye al niño en el camino de Dios. No está hablando de evangelizar. No hablaría jamás de evangelizar en el Antiguo Testamento en el sentido que nosotros lo usamos. Dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? En el rumbo que tomará su vida. Equípalo para la vida que tiene por delante. Instrúyelo de acuerdo a sus capacidades, habilidades y dones que Dios le ha dado. Y cuando fuere viejo, permanecerá. Es un principio general, pero no tiene que ver con la evangelización o con la salvación. Los hijos deben recibir en el hogar, para marcar la dirección de sus vidas, buenos consejos. Eso es lo que está enseñando la Escritura. En oportunidades los padres nos hemos sentido o se sienten absolutamente incapaces al acercarse para aconsejar a sus hijos, ¿verdad? La vida ha cambiado mucho desde que nosotros éramos jóvenes o adolescentes o niños. ¿No es cierto? Los peligros han tomado otra forma, el mal ha tomado otros matices y los hijos muchas veces superan a los padres en algunos aspectos de la vida, en inteligencia, en conocimiento, en el manejo de la tecnología. Eso hace que muchos padres se sientan amedrentados frente a sus hijos y no se sientan capaces de aconsejarlos en cuanto a los asuntos de la vida. Puede ser que ellos sepan más de celulares, pero tú tienes más experiencia en cuanto a la vida. Y es tu responsabilidad. Muchos hijos toman partido de eso y desestiman a sus padres porque no saben nada. Se han quedado en el tiempo. Hay cosas que yo sé que ellos no saben. Sin embargo, la Biblia dice que debes escuchar el consejo de tu padre y la reprensión de tu madre. No hay que abandonar esa, ni descuidar esa responsabilidad.
Probablemente, y acá vamos a retroceder un poquito en el tiempo, la mayoría de nosotros que ya somos grandes, que ya somos mayores, el consejo que con más frecuencia habremos escuchado de nuestra madre es, por ejemplo, cuidado al cruzar la calle. ¿Verdad? Cuando vayas afuera, cuando salgas, fíjate bien antes de cruzar. Eso sería quizás el consejo y la cantinela más repetida de nuestros padres cuando éramos jóvenes, los que ya no lo somos tanto, ¿verdad? ¿Qué tiempos aquellos cuando el mayor peligro al que podríamos ser enfrentados es un auto en la calle o un peligro en la calle? ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Ahí en ese consejo está implícita una verdad. Los peligros están afuera. Cuando el padre o la madre decía cuidado al cruzar la calle, estaba implícito que afuera hay amenazas y peligros y que debes tener cuidado y mirar bien antes de avanzar. Pero lamentablemente hoy, hermanos queridos, los mayores peligros para un hijo no se encuentran necesariamente afuera del hogar. Hay unos aparatitos, ¿verdad?, que han posibilitado que los mayores peligros hoy en día estén dentro del hogar. Los mayores peligros para un crecimiento integral de los hijos están muchas veces dentro del hogar. Los hijos necesitan escuchar ese consejo. Quizás ya no tanto cuidado al cruzar la calle, pero sí seguramente cuidado al navegar, por ejemplo, por internet. Hay peligro en la calle, pero ya la calle no es física. La calle ahora y la avenida es virtual. Cuidado al navegar por internet. La madre del rey Lemuel, porque fíjense cómo encabeza el capítulo 31, yo no sé cuántas de ustedes, hermanas, han pensado que Proverbios 31 son palabras de un hombre. Dice, claro, lo escribió un hombre, ¿qué nos va a poner ahí? No, lo dijo una mujer. Son palabras de una madre a su hijo, Proverbios 31. Dice el versículo 1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La madre del rey Lemuel era una madre, diríamos hoy, presente, ¿verdad? Estaba encima de su hijo. Metida, quizás dirían los adolescentes hoy, ¿verdad? Mamá, sos muy metida, déjame tranquilo. Yo sé qué hacer, no necesito que me estés diciendo todo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pero ella estaba preocupada por equipar a su hijo con la sabiduría adecuada para desempeñarse como rey. Ella estaba preparando un rey. Estaba preparando un hombre para la vida y estaba preparando un rey para la nación. Y uno podría pensar, ¿y qué podía aportar ella a ese hijo que iba a ser rey? ¿No? ¿Qué tenía ella para aportar para esa tarea o para equipar a su hijo para esa tarea? Muchísimo, sin duda. Y sabiendo eso, ella tomó tiempo para compartir su sabiduría con él. Seguramente él la superaba en muchas cosas. Seguramente él sabía más que ella en muchos aspectos de la vida nacional, de la vida política, de la vida diplomática, de modales, de urbanismo, de conversación, de diálogos, de negociaciones. Vaya a saber de cuántas cosas. Pero ella no se amedrentó y le dio consejo para equiparlo para esa tarea. El capítulo 31 de Proverbios, como vimos hace 6 años y vamos a ver también ahora, recoge 4 consejos que esta madre le dio a su hijo y que vamos a considerar en estos 4 domingos, Dios mediante. El primer consejo en el que nos vamos a detener está en el versículo 3. Dice, no des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ese es el primer consejo que esta madre le dio a su hijo Lemuel. Llama la atención lo directa de esta mujer, ¿no? No anda con Gregré para decir Gregorio, como decimos, ¿no? Ella tiene una franqueza y una libertad para hablar con su hijo.
impresionante, impacta. Se para delante de él y dice, no le des a las mujeres tu fuerza, Lemuel, y no des ni tus caminos, lo entregues o vayas por el camino de lo que destruye a los reyes. Muy franca, muy descarnadas sus palabras, no anduvo con rodeos. Algunas madres hoy en día, cuando perciben que sus hijos están exponiéndose a algo peligroso, lo miran con ojos grandes así, le dice, tené cuidado, ya sabes de lo que te estoy hablando. Y capaz que el hijo ni sabe de lo que le está hablando. ¿Y de qué, mamá? ¿De cuál es el problema? Ella no le dijo, tené cuidado, ya sabes de lo que... No des a las mujeres tu fuerza, cortito y al pie, concreto y conciso, claro y directo. Ese fue el primer consejo que ella compartió con su hijo. Y no habla de no darle la fuerza a las mujeres en un sentido, hablando de las mujeres en general. Ella le está advirtiendo a su hijo en cuanto a la inmoralidad sexual. Y le dice a su hijo Lemuel, tené cuidado, no caigas en la trampa de la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual lleva a la destrucción. Vas a ser rey, vas a tener muchos privilegios, vas a estar en una posición donde vas a poder obtener lo que quieras a pedir de boca, con un chasquido de tus dedos nada más. Pero ten cuidado, no te engañes, no caigas en la trampa de la inmoralidad sexual. Vas a pensar que eres bonito, que eres precioso, porque hay muchas mujeres detrás tuyo que vendrán para tratar de enredarte y cebarte, pero no es por eso, es porque eres un rey, solamente por eso. No caigas en la trampa de la inmoralidad sexual. De cuántas cosas no sabía nada probablemente esta mujer, pero de este asunto sí sabía, de la vida sí sabía. Ella sabía que aún en aquel entonces la sociedad y las familias se derrumban por esa plaga, por la plaga de la inmoralidad sexual, por ese pecado. Claro que sí, la madre del rey Lemuel sabía de lo que hablaba. Hermanos, ¿cuántos jóvenes con mucho potencial se perdieron andando por ese camino? ¿Y cuántos jóvenes con mucho potencial se perderán aún por no escuchar el consejo y andar por ese camino? Terminan destruidos en su vida académica, terminan destruidos en su vida financiera, terminan destruidos en su vida profesional, terminan destruidos en su vida laboral, terminan destruidos en su vida espiritual, porque van detrás y le dan sus fuerzas y andan en el camino de la inmoralidad sexual. Y eso por no hablar de otras consecuencias, ¿verdad? La lucha y la amargura de las madres solteras. Hijos que se crían en hogares sin saber lo que es disfrutar de un padre y una madre que se aman y que se respetan. Hijos abandonados, desatendidos y bebés abortados. ¿Cuántas cosas por causa de no prestar atención a ese consejo? Realmente este es un asunto muy serio, este es un asunto muy delicado, es un consejo muy sabio el que le dio esta madre a sus hijos. Los padres cristianos jamás deberíamos pensar que la educación sexual en el colegio o en los libros o en las conversaciones con otras personas o aún con los contenidos educativos o artísticos sea suficiente. ¿Cuántos padres dicen, yo me hice solo? A mí me enseñó la calle, a mí no me pidas que hable con mi hijo de tal cosa. ¿Qué piensas que va a aprender afuera de ti? ¿Qué piensas que va a aprender si tú no se lo enseñas con fundamento en la Escritura? Nada bueno, seguramente, según vemos en los resultados en la sociedad. El lugar para ser equipado para decir no a este peligro es el hogar. Y la fuente de información para estar equipado adecuadamente para decir no a la inmoralidad sexual es la Biblia. No hay otro lugar y no hay otra fuente. El hogar y la palabra de Dios. Abriendo tu Biblia,
¿verdad? Tú como madre debes advertir a tu hijo en contra de la inmoralidad sexual y tu hijo debes escuchar. Ahora, ¿cómo nos guardamos de la inmoralidad sexual? ¿Cómo se guardarían nuestros hijos de la inmoralidad sexual? ¿Cómo se lleva este consejo a la práctica? 3 cosas rápidamente vamos a mirar en cuanto a cómo llevar a la práctica este consejo. Primeramente, para no caer en la trampa de la inmoralidad sexual, hay que guardar el corazón. Hay que guardar el corazón. Proverbios capítulo 4, conocen ese versículo, no necesitan buscarlo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está la cuestión, ahí empieza la cuestión, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada. Para estar equipado en contra de la inmoralidad sexual hay que guardar el corazón. ¿Y qué significa guardar el corazón? Por supuesto, no hay aquí una referencia al órgano físico, ¿verdad? A esa bomba que tenemos ahí que trabaja día y noche incansablemente y distribuye la sangre por todo el cuerpo y la trae otra vez a los pulmones para que se purifique y todo eso, por supuesto, es muy importante cuidar ese órgano físico, pero aquí se habla en sentido figurado, refiriéndose a nuestro ser interior, al lugar donde se toman las decisiones, al lugar donde se da forma a la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué tenemos que guardar el corazón? Porque de él mana la vida. Tú eres lo que eres en tu corazón. Allí se da forma a la conducta, allí se da forma a la vida diaria. El corazón en ese sentido incluye los pensamientos, las emociones, los motivos. Soy medio, ¿no? Sí, ya sé. Me he imaginado el corazón como un laboratorio con varios tubos de ensayo y probetas y lámparas y ahí se mezcla un motivo, un pensamiento, un deseo, ¡bum! Y luego sale a la superficie en conducta. Eso es lo que pasa en el corazón. No hay duda, el corazón tiene una importancia suprema. Allí se moldea la conducta, por eso hay que guardarlo. Hay que guardarlo. El proceso de aprendizaje es cabeza, corazón, conducta. Entra la información, obra en el corazón, se traduce en conducta. Guardar el corazón. Lo que se implante ahí es lo que va a determinar cómo vivimos. A la vez, encontramos que la Escritura nos enseña que el corazón es maligno y perverso. Jeremías, vayamos ahí al libro del profeta Jeremías para mirar algunos versículos. Jeremías capítulo 17, unas páginas a la derecha en sus Biblias. Jeremías capítulo 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí está, ese es el dictamen de Dios sobre nuestro corazón. Engañoso, me engaña, me lleva al engaño. Perverso tiene la idea no de perversidad extrema, sino de enfermedad moral. El corazón me engaña y es incapaz de no engañarme. Esa es la idea detrás de las palabras del profeta Jeremías. Jeremías insistió en este capítulo en contra de la locura de confiar en el hombre. Eso dicen los primeros versículos. Versículos 1 al 8 de Jeremías 17 habla de la locura de confiar en el hombre, de confiar en otras personas. Y en el versículo 9, para que tú no digas así, yo no confío en nadie, solamente confío en mí mismo, nos advierte de la locura de confiar en nuestro propio corazón. No confíes en el hombre, pero tampoco confíes en tu propio corazón. Es peligroso dejarse llevar por las tendencias y las inclinaciones del corazón. Ahí nomás, en el mismo libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 8. Capítulo 11, versículo 8, dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Capítulo 16, versículo 2, en el mismo libro, no es eso, perdón.
Bueno, lo dejamos ahí. Pero sí, 16, 12. Vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. ¿Por qué aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí? Ahí está el contraste, ¿no? Tú puedes oír a Dios o puedes oír a tu corazón. Dejarte llevar por el corazón engañoso y perverso o dejarte llevar por la palabra de Dios. Ahora, guardar el corazón significa no dejarme guiar por él, sino darle yo dirección a mi corazón. Eso es maravilloso de entenderlo. Yo debo darle dirección a mi corazón. Yo le doy color, yo le doy contenido, yo le doy valores a mi corazón. Guarda el corazón. Hablando de ese mandato en Proverbios, alguien estableció un paralelo entre guardar el corazón y conducir un automóvil. ¿Cuántos beneficios tenemos de conducir o de tener, verdad, un automóvil? ¿No es cierto? Se ahorra tiempo, nos cuidamos del clima, lo saben, ¿no es cierto? Los que están sufriendo por eso. Y hay cuántos beneficios tenemos, pero tenemos beneficios de un auto si es bien conducido, si está bajo control. Hemos visto y oído de terribles accidentes y consecuencias por un auto sin control. Porque el conductor se durmió, porque el conductor condujo borracho, porque el conductor se distrajo o porque el conductor tuvo un ataque en algún momento. Un auto sin control es una fuente de peligro, es una fuente de riesgo, es una fuente de muerte muchas veces. Escuchaba una promoción el otro día que dice, los automóviles no chocan. ¿Vieron que el informativo dice, hubo un choque entre dos automóviles? Chocan las personas que los conducen. El tema es quién tiene el control. Esa es la cuestión. De igual manera, si nosotros no monitoreamos, no vigilamos, no ejercemos control sobre nuestro corazón, Él nos llevará por cualquier camino. Él nos llevará por donde quiera. Seremos esclavos de sus deseos, seremos esclavos de sus impulsos y nuestra vida seguirá un rumbo desastrosa. Hemos estado, y no lo busquen, en Efesios capítulo 2, aún no terminamos, hacemos un paréntesis y vamos a terminar el examen de esos segundos 22 versículos que nos faltaban, 11 versículos que nos faltaban, pero ahí leímos al principio del capítulo 2 de Efesios, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dejándonos llevar por nuestro corazón. Eso era, así estábamos y así vivíamos. Seguir el corazón es peligroso, no es un buen consejo, escucha tu corazón. No es un buen consejo, haz lo que te diga tu corazón. No es un buen consejo, sigue tu corazón. El mejor consejo es el consejo bíblico. Guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El creyente debe llenar su corazón de los principios de la palabra de Dios. ¿Recuerdan los textos del Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué determina el camino del joven? El corazón. Si la palabra está guardada en el corazón estará monitoreado y dirigido por la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra guardar aparece una y otra vez ahí. Hay que vigilar sobre el corazón. El creyente debe llenar su corazón de los principios de la palabra de Dios. Los padres deberían tener un programa diario de lectura bíblica con sus hijos. Lo deben tener, deben sembrar, implantar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos. Si no lo hacen, lo van a lamentar, porque ese corazón no tiene quien lo monitoree, no tiene control. ¿No tienes tiempo? Hazlo. Hazlo el tiempo para leer la Biblia con tus hijos, para que guarden en su corazón la palabra de Dios.
Para guardar el corazón hay que guardar la palabra. La palabra te guardará en el camino cuando tú la guardes en el corazón, y tu hijo también. Entonces evitarás la tragedia y el dolor. Alguien señaló, el corazón no me guiará a la pureza. ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean puros? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean buenos? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos sean santos? ¿Cuántos padres quieren que sus hijos se porten bien? No los llevará por ese camino su corazón. El corazón no nos guiará a la pureza. Nosotros debemos dirigir el corazón hacia la pureza, hacia la bondad, hacia la justicia. Y tú debes hacer ese esfuerzo aconsejando a tus hijos y sembrando en sus corazones la palabra de Dios. No nos dejemos guiar por el corazón. Ya sabemos a dónde nos llevará. Si tienes dudas, lee conmigo Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 17 al 20. No pierdan Proverbios porque vamos a volver ahí. Pero Mateo capítulo 15, versículos 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. A eso llevará su corazón a tu hijo si no le enseñas a guardarlo, si no guarda la palabra, si la palabra y la verdad no tienen control sobre su corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos y lavarlo contamina al hombre. ¿Cuántos padres ven cosas raras en sus hijos y empiezan a pensar, esto es porque anda con fulanito, y esto es porque son estos amigos que tiene? No, mi querido, si salió, si se condujo así, estaba en su corazón. Estaba allí, está allí. ¿Cuántos padres? Yo no puedo creer que mi hijo sea. ¿Cómo no? Si lo dice la Biblia. ¿Cómo no lo vas a creer? ¿No le crees a Dios? Está en la Escritura. A eso lleva, dejarse llevar por el corazón. El corazón debe ser guiado y monitoreado por el Espíritu Santo de Dios usando la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo, volviendo ahí a Proverbios capítulo 31, redondeando este primer punto. Dice, no des a las mujeres tu fuerza, le dice la madre del rey Lemuel, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Ella puso delante de él, como motivación para no ir detrás de la inmoralidad sexual, el hecho de que él era un rey. ¿Verdad? El hecho de que él era un rey. Eso te tiene que frenar, le dice la madre a Lemuel. Eso te tiene que frenar. El hecho de que eres un rey te tiene que frenar de ir detrás de la inmoralidad sexual. Tu hijo no es un rey. ¿Algunos de los hijos acá son reyes? Que pudiéramos usar esa motivación. Bueno, algunos hijos son reyes en sus hogares. No es lo más sano. Pero nuestros hijos y nosotros mismos debemos ser frenados, impactados por la santidad de Dios para huir de la inmoralidad sexual. La madre esperaba que Lemuel, tomando conciencia de que era un rey, que los destinos de una nación estaban en sus manos, esperaba que eso lo frenara de la inmoralidad sexual. Vamos a ver que no fue suficiente. Nosotros debemos permitir y procurar que nuestros hijos sean impactados por la santidad de Dios para huir de la inmoralidad sexual. Deben saber que el Dios vivo y verdadero está totalmente apartado del mal y que abomina el pecado. Usted puede decir, ¿usted le parece, pastor? ¿Eso será suficiente? ¿Recuerda la reacción de Isaías en capítulo 6 de su libro? Cuando él vio al santo y sublime, los querubines cantando, Santo, Santo, Santo. Y aquello le impactó de tal forma que dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Fue evidente la conciencia de su maldad, el impacto que produjo en su corazón, vislumbrar la santidad de Dios. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 5? La pesca milagrosa. Toda la noche pescando, vino Jesús y dijo,
tiren para el otro lado. Sacaron la red, como dice el corito, llenita de pescados. Y Pedro dijo, si este hombre puede ver los secretos del mar, seguro que también ve los secretos de mi corazón. Y cayó a los pies de Cristo y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué interesante, ¿no? Aquel milagro no lo llevó a una conciencia, o él al menos no lo confesó así. ¡Qué grande que eres, Señor! Nuestros problemas están resueltos contigo, Señor. Te vamos a traer a todas las excursiones de pesca, Señor, para que nos digas dónde están los peces. No, dijo, soy un pecador. Aquella visión, contemplación, impacto de la persona de Cristo, de su gloria, trajo al corazón de Pedro conciencia de su pecaminosidad. ¿Recuerdan el pueblo frente al Sinaí? Que no hable más Dios con nosotros. No lo podemos soportar. Habla tú, Moisés, que Dios hable contigo. Y después tú nos dices lo que Él nos dijo. Qué necesidad que tenemos de eso, ¿verdad? El Gólgota también nos permite vislumbrar la santidad de Dios. El sufrimiento de Cristo pone en evidencia la forma que Dios ve el pecado. Una muerte cruenta, un abandono doloroso, una soledad insoportable, una separación eterna. El pecado. ¿Sabe una cosa, hermanos? El ambiente meloso, relajado, superficial, edulcorado de la moral en nuestros hogares le da a los hijos una percepción equivocada de Dios y del pecado. Tenemos que ser serios, tenemos que ser reverentes. No nos podemos permitir ser superficiales y descuidados. Ese ambiente así blandito nomás en cuanto a lo que está mal y a lo que está bien, engaña a nuestros hijos y tenemos que tener cuidado con eso. Todos nosotros debemos pedir al Señor ser impactados con su santidad. Cuando vemos y oímos que Dios es santo, entonces eso debe impactar el corazón. No puedo permitirme ir por donde me lleva mi corazón. La madre del rey Lemuel hizo énfasis en su dignidad. No des a las mujeres tu fuerza porque tú eres rey. Pero vamos más allá. Joven, no des a las mujeres tu fuerza. Jóvenes, no se vayan por el camino de la inmoralidad sexual, porque Dios es santo y no tolera el pecado. Debemos armar a nuestros hijos con ese pensamiento y orar, porque sin duda se van a enfrentar a su debilidad. Van a saber que no deben, pero van a ver que no pueden. Y no les tienes que pegar porque no pueden. Les tienes que llevar a la cruz y presentar el Evangelio y al Salvador, que contrarresta su debilidad. Debemos enseñar a los hijos a tener cuidado con lo que alimenta la mente y a vigilar sobre eso. Alimentemos a nuestros hijos diariamente con la Escritura. Hermanos, mientras estaba en Uruguay, se generó una polémica allí. Una joven cantante argentina, cuyo nombre empieza con T, dio un recital en Uruguay en estos días pasados. Cientos de madres llevaron a sus hijas y a sus hijos adolescentes. Esa chica canta una canción, se llama Triple T. Y un sacerdote católico, para vergüenza nuestra lo digo, salió en la televisión a cuestionar la letra particularmente de esa canción. Se le tiraron a la yugular, como imaginarán, ¿no es cierto? Pero él no criticó a la cantante, él criticó a los padres que permiten que sus hijos se expongan a esa música. Y luego vengo a Argentina y me sorprendo porque en un diario argentino hay varios psicólogos
que alertan contra la erotización de los niños y adolescentes debido al impacto de la letra de las canciones que están en boga hoy en día. Aún los sabios según el mundo se asustan y muchos padres duermen el sueño de no sé qué, sin establecer vigilancia sobre lo que entra a las mentes y a los corazones de sus hijos. Guardar el corazón, guardar el corazón. ¿Sabes cuáles son los pensamientos, los principios que están determinando la conducta de tus hijos? ¿Sabes en qué está pensando él? ¿Qué le gusta? ¿Qué le atrae? ¿Qué desea? ¿Lo sabes realmente? ¿Estás vigilando? No te asustes después si hacen cosas que te sorprenden. En el año 2019 ya, más de la mitad de los adolescentes en Argentina, se declaraban bisexuales y estaban equipados con el pensamiento de que la sexualidad no viene determinada, es algo que se va dando. Guardar el corazón. Guardar el corazón. Hay que tener mucho cuidado. En segundo lugar, ¿cómo llevar este consejo a cabo, a término, a la práctica? No des a las mujeres tu fuerza. Pelear contra la inmoralidad implica también huir de la fornicación. No solamente guardar el corazón, también implica huir de la fornicación. Conocemos las palabras de 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Si había una iglesia a la que no le faltaba nada, era la iglesia en Corinto, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que tenemos esas cartas correctivas de Pablo, porque así podemos tener sabiduría en cuanto a cómo manejar estas cosas en la vida de la iglesia. Pero 1 Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Prestaron atención? ¿Leyeron bien? No dice eviten la fornicación, dice huid de la fornicación. Hay una diferencia. Dice huyan de la fornicación. Debemos huir de la posibilidad de cometer actos inmorales como huiríamos de una serpiente venenosa. Esa es la idea detrás de la palabra huir. Huir alocadamente, huir rápidamente, o huir con toda la intención, huir de la fornicación. No podemos ni debemos ignorar ese mandato y también tenemos que transmitir ese mandato a nuestros hijos. Saben que algunos comentaristas insisten que Lemuel es Salomón. Y hay opiniones encontradas en cuanto a eso, ¿verdad? Y si es así, sabemos que Salomón no escuchó el consejo de su madre, porque en su edad madura fueron las mujeres, ¿verdad? O su afición descontrolada por las mujeres, la que arruinaron su vida y su carrera. La Biblia dice claramente en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, que las mujeres desviaron, hicieron apartar el corazón de Salomón del temor de Jehová. No escuchó, no huyó, pero si Lemuel es Salomón, él había recibido el buen consejo de su padre. Ella podía dormir tranquila. Ella había hablado a tiempo, pero él no escuchó. Ella había hecho su parte. Ella le advirtió, pero él no escuchó. Alguien ha señalado que el éxito de los padres no radica en tener hijos buenos, sino en hacer bien su trabajo. Vamos a ser llamados a cuenta, padres, no por los resultados, sino por cómo hicimos la tarea. Y hay que enseñarle a los hijos a huir. Huye, no te acerques, huye. Piense conmigo en una madre que baña y prepara a su hijo para una ocasión especial. Y ahí está el personaje, ¿verdad? Limpito, bañadito, bien vestido, perfumado, pronto para ir a la iglesia, porque venir a la iglesia es una ocasión muy especial. Venir a la reunión.
Ahí está preparado para esa ocasión especial. Y ella le dice, quédate sentadito, quietito acá. Mamá se va a terminar de preparar. Quédate sentadito, quietito acá. No te muevas, te vas a ensuciar. Y si te ensucias, ya sabes lo que te va a pasar. Pero el niño sentadito en la silla, mientras mamá está acicalándose, por la ventana ve al perro correr por el patio. Así que se baja de la silla, se acerca a la puerta y empieza a mirar el perro que está jugando afuera. El perro también lo ve a él. Así que el perro se acerca al niño, le mueve la cola, le toca con la pata, lo invita a jugar y el niño acepta la invitación y sale a jugar y ya sabemos cómo terminó. No debería haber abandonado la silla donde lo dejó la madre. Mientras estaba sentadito ahí estaba seguro, estaba limpio, ahí se quedaría como mamá quería, pero mordió el anzuelo, abandonó la silla, siguió al perro y terminó sucio. La madre le dijo, quédate ahí, pero él no hizo caso y terminó mal. No debería haberse acercado al peligro, se tenía que haber quedado en el lugar de seguridad. Hay padres que no aconsejan a sus hijos a no acercarse. Dicen, bueno, está bien, pero tené cuidado. Anda a esta reunión con tus compañeros. Está bien, pero tené cuidado. Anda al viaje de egresados. Está bien, pero tené cuidado. Anda a este cumpleaños. Está bien, pero tené cuidado. Anda a quedarte a la casa de este que no es creyente y no sabes ni qué principio tienen los padres. Anda, está bien, pero tené cuidado. Ni siquiera les aconsejan no acercarse. Los dejan y les permiten acercarse al peligro. La Biblia dice, huir de la fornicación. No te acerques. Hay padres que son ingenuos, hay padres que son irresponsables. Nosotros deberíamos anhelar para nuestros hijos lo mismo que anhelaba el apóstol Pablo para la iglesia en Roma. Ingenuos para el mal y sabios para el bien. Si te quedas como tonto, quédate como tonto. No importa, pero quédate en el lugar de la limpieza y la pureza. No te acerques. Lamentablemente, muchos jóvenes y adultos se han comportado y se comportan como ese niño del ejemplo. No huyen del peligro, se acercan al peligro. Y muchas veces los padres son responsables. Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que los adolescentes que pasan más tiempo sin supervisión de sus padres, más tiempo fuera de la vista de sus padres, más tiempo con sus compañeros en el colegio, son más propensos a fumar, a beber alcohol y a fumar marihuana. Y por supuesto, a muchas otras cosas más. Que no se acerquen, que huyan. No los dejes acercarse, no los abandones, modélalos, cuídalos, protégelos, adviérteles, no permitas que se expongan innecesariamente. Yo sé muy bien qué puede pasar cuando no huimos y tú también. Tú como adulto sabes cuántas cosas hubieras deseado jamás hacer y jamás conocer si no te hubieras acercado demasiado. Y tú como adulto sabes de cuántas cosas probablemente fuiste guardado porque alguien te dijo, tené cuidado, no vayas por ese camino. Entonces, ¿por qué no lo haces con tus hijos? Hay que hacerlo con ellos también. Algunos se lamentan por cosas que no conocieron o experimentaron. Cosas que hubieran sido destructivas, hubieran dejado una siembra dolorosa. No lo lamentes, da gracias a Dios por ello. ¿Y cuántas veces nos habrá librado el Señor? Abimelech, cuando Isaac mintió sobre su esposa, cuando Abraham, mintió sobre su esposa, Dios le dijo, yo te privé que pecaras con ella. Qué precioso. Gracias, Señor, por tantas veces cuando aún con necedad insistí y tú me detuviste. Así deberíamos orar por los hijos también.
Señor, por favor, deténlo de pecar, aunque no se dé cuenta que eres tú, deténlo de pecar, que se acuerde del consejo. Los días que vivimos son malísimos. Ya en 2018, 9 de cada 10 niños y 6 de cada 10 niñas en Argentina, menores de 18 años, consumían pornografía online. 9 de cada 10 y 6 de cada 10. En el año 2018, la edad en que se hacía la primera visualización de pornografía en promedio era 12 años. Hoy es 9 años. Y los padres, ¿dónde están? ¿Dónde están? Huir, dice la palabra de Dios. Los chicos son muy hábiles para engañar a sus padres. La pornografía es una plaga. Y dejen que llegue el metaverso. Y ahí van a ver a lo que es posible llegar y experimentar. Hay que mantenerse lejos de todo eso. Niños, adolescentes, jóvenes, mantente alejado de la fornicación. Huye. Padres, madres, háblenles de eso. No juegues con eso. No te balancees frente al peligro. No hagas oído sordo al mandato bíblico. La madre del rey Lemuel era muy sabia. Muy sabia. No des a las mujeres tu fuerza. Guarda tu corazón. Llénalo de la palabra de Dios. Huye de la fornicación. Y lo último, la última cosa práctica para aplicar este consejo. Este consejo también implica tener cuidado con el trato con el sexo opuesto. Hay que tener cuidado con el trato con el sexo opuesto. Me gusta el realismo de Pablo cuando él le habla a Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 5. Es interesante que en 1 Timoteo no vemos un pastor de jóvenes y otro pastor para esto y otro pastor para aquello. Es el pastor tratando con todos los grupos de la iglesia. Y dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, y se podía ver terminado ahí, como en los otros grupos de la iglesia. Pero Pablo agrega con toda pureza. Cuidado con el trato con el sexo opuesto. Qué liviandad hay hoy en las relaciones, ¿verdad? Y cuánta permisividad en el trato hay hoy en día. En la iglesia no debería ser así. No deberíamos confundir comunión con chabacanería ni con familiaridad. Nosotros disfrutamos de comunión y eso impone parámetros de pureza. Cuidado con los chistes, cuidado con los ojos, cuidado con las manos, con toda pureza. Eso enseña la Escritura. No te acerques sexualmente a nadie que no sea tu esposo o tu esposa. Guarda el romanticismo, guarda la cercanía física, guarda las caricias para tu cónyuge. Esto es algo que hemos ido perdiendo. Lamentablemente la sociedad lo ha perdido. En Génesis capítulo 26, Isaac y Rebeca habían ido a Gerar, Abimelech era el rey, dijeron que eran hermanos y después lo vieron acariciándose por la ventana y dijeron, ¡ah, mira, estos pervertidos se están acariciando y son hermanos! La gente tenía claro lo que era el pudor y la pureza en el trato con el sexo opuesto. Guarda esas cosas para tu esposo o tu esposa. En el pasado había más conciencia de esos límites. No entres en una relación romántica con nadie con quien no tengas intención de casarte. Hoy en día los padres alientan los noviazgos tempranos de sus hijos. ¿Para qué? Aún se hacen chistes
Y no lo deberíamos hacer entre nosotros, que tal niño, chico, adolescente le gusta fulana y se sienta. No deberíamos hacer eso. No debemos fomentar eso dentro de la iglesia. Hay que mantener la pureza y la distancia. Mamá, tengo novia, dice el de 14 años. Viejo, el nene tiene novia. Hagamos fiesta. Un disparate. Un disparate. Pero aún el nene no sabe cuidarse a sí mismo. Nuestras abuelas decían otra cosa, ¿recuerdan? El nene no sabe cuidarse a sí mismo. ¿Cómo va a entrar en una relación con otra persona que implica cuidarla a ella? Tiene que aprender a hacerse cargo primero de su propia vida, para luego entonces pensar en hacerse cargo de un hogar. Y empezar temprano lo va a exponer a situaciones peligrosas. ¿Tomará el hombre, el varón, fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Se va a prender fuego y la va a prender fuego a ella innecesariamente. La Biblia es clara en cuanto a eso. Se harán daño, dañarán sus conciencias, sembrarán tristeza y dolor. Cuando pueda con seriedad y responsabilidad hacerse cargo de su vida en todo sentido y pueda cuidar su corazón, entonces podrá cuidar de otra persona y entrar en un vínculo de matrimonio o de noviazgo. Madre, dile a tu hijo que no coquetee con nadie antes de tiempo y sin el propósito y la capacidad de casarte. Exhorta a tu hijo a no coquetear con nadie cuando no está en edad de casarse ni tiene esa intención. No abra la puerta, manténgala cerrada hasta el momento adecuado. Y cuidado con acercarnos con malas intenciones a personas casadas. No está bien demostrar interés romántico por personas casadas que no son nuestros cónyuges. No está bien demostrar interés ni que una persona casada demuestre interés romántico por alguien que no sea su cónyuge. No son pocos los que en un momento de vulnerabilidad empezaron a contarle cosas íntimas a otra persona que no era su esposa. Y luego se generó una dependencia emocional. Y luego terminaron en adulterio. Hay iglesias que separan a los matrimonios en los ministerios. Y el hombre sirve con otras personas y con otras mujeres. Y la mujer sirve con otras personas y con otros hombres, lejos de su marido en diferentes áreas de servicio. Eso no debe ser así. Por eso en nuestra iglesia anhelamos confiar responsabilidades a matrimonios para que trabajen juntos. Y uno protege al otro de trampas y lazos. Hay que tener mucho cuidado con eso. No debe haber brecha de ningún tipo en un matrimonio. Hay que apurarse a acortar la distancia, porque si no sabemos cómo se termina. Guardar el corazón, llenarlo de la palabra de Dios, huir de la fornicación, tener cuidado con el trato que le damos o tenemos con el sexo opuesto. No es fácil por nosotros mismos someternos a estos mandatos, ¿verdad? Es imposible naturalmente. Necesitamos un poder mayor que el poder del pecado para andar conforme al mandato de Dios. Algunos creyentes se confunden pensando que el pecado murió. El pecado no murió. Tú moriste al pecado por la unión con Cristo, pero el pecado no murió. Y solamente el poder del Espíritu Santo es suficientemente más poderoso que el poder del pecado y puede contrarrestar el que vayamos y las tendencias de nuestro corazón. No des a las mujeres tu fuerza, fue el consejo de la madre del rey Lemuel a su hijo. Ella sabía que era más fácil guardar la pureza que recuperarla. Si fuéramos honestos, todos nosotros lamentaríamos habernos enchastrado con algunas cosas, porque esa pureza y limpieza no la vamos a recuperar jamás. Cuidemos a nuestros hijos.
Atendamos el mandato de la Escritura para que eso no sea así. Por supuesto, Dios, en virtud de la sangre de Cristo, es amplio en perdonar si hemos caído y nos arrepentimos delante de Él. Aunque sin duda su hijo la superaba en muchas cosas, la madre del rey Lemuel tomó en serio su responsabilidad y en amor lo aconsejó. Habló claramente con él. No sabía qué haría él con el consejo, pero ella se lo dio. Y ella estaba manifestando así su amor para con él. ¿Cuánto amor manifiesta nuestro Dios al advertirnos contra estos pecados, verdad? ¿Has pensado en eso? Las negativas de Dios, las prohibiciones de Dios son evidencia de su amor para con nosotros. Debemos apreciar eso. Madre, ¿hablas con tus hijos o solo los rezongas? Hay madres que solo los rezongan, no les hablan, no previenen, cachetean cuando ya está todo hecho. ¿Hablas claramente con tu hijo del peligro de la inmoralidad sexual o eres ambigua? Eres incomprensible con lo que le estás tratando de decir y no entiende. ¿Hablas de tu hijo de la maldad de su corazón y de la necesidad de un Salvador? Es tu responsabilidad. La madre del rey Lemuel la tomó en serio. Tómala tú también para la gloria de Dios. Padre, gracias por dejar el registro de la enseñanza y los consejos de esta madre para con su hijo. Y te ruego que tú equipes a nuestras madres aquí con la sabiduría y el coraje, el amor, el interés, la preocupación y la constancia que se necesita para aconsejar, dirigir, guiar a los hijos a quienes tú les has confiado. Qué tarea, Señor, qué tarea. Pero hay gracia suficiente en ti. Usa tu palabra, aún en aquellos que no somos madres, o podemos aprender y tomar nota de tu amor en estos mandatos y negativas que encontramos en la Escritura. Cuánto nos amas al advertirnos contra el pecado y cuánto nos has amado al proveer la salvación del pecado en tu Hijo Jesús. En su nombre oramos y para tu gloria. Amén.